Bienvenidos a Café Legal. Café Legal, este espacio en donde vamos a discutir un sinnúmero de temas relacionados a todo lo que tiene que ver con las leyes. Vamos a hablar un poco de deporte, vamos a hablar un poco de lo que está en tendencia en el país para que ciertamente lo podamos ver desde un punto de perspectiva no solo en lo legal, sino cómo lo vería un estudiante de primer año de la Escuela de Derecho, cómo lo verían las personas en común por ahí y tratando de hablarlo, como diríamos acá, en arroz y habichuela, para que usted lo entienda y lo pueda, ¿verdad?, desarrollar. De igual forma, son temas que están en la actualidad pública, así que lo que buscamos detrás de este espacio es que ustedes puedan interactuar con nosotros de alguna manera u otra sobre los temas que están pasando en el diario vivir nuestro, ¿verdad? Junto a mí se encuentra el licenciado Francisco Caraballo. Saludos, Francisco. Saludos, Miguel. Agradecido por la invitación, como siempre. En conjunto con nosotros se encuentra también estudiante de primer año de la Escuela de Derecho, Samuel Díaz Candelaria. Saludos, Miguel. Saludos, Francisco, y a todas las personas que nos están sintonizando. Así que vamos de lleno, ¿verdad?, a este espacio de conversación. De igual forma arrancamos pidiendo mucha oración por toda la situación que está ocurriendo con nuestros hermanos de la República Dominicana. Sabemos, ¿verdad?, que la situación actualmente está de manera crítica, ¿verdad? Hay mucha necesidad en el proceso, mucha oración necesitada, ¿verdad? Ya van alrededor de aproximadamente 221 personas, ¿verdad?, que han perdido la vida en el trágico, ¿verdad?, evento que ha ocurrido. Así que nuestras oraciones para nuestros hermanos dominicanos. En mi caso me toca de manera particular, ¿verdad?, porque yo trabajé como misionero en la República Dominicana por 4 años. Así que ciertamente, ¿verdad?, es algo que sentimos muy en el corazón. Así que nuestras mayores oraciones para cada uno de ustedes y demás está decir que de parte de la Escuela de Derecho están, ¿verdad?, en nuestras oraciones. Así que entrando de lleno al tema, Samuel, ¿qué traemos a la mesa? Pues mira, Miguel y Francisco, me pareció muy curioso y creo que no se le dio el enfoque necesario a la noticia donde un padre de una estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras arresta al presunto agresor sexual de su hija. Una noticia que yo creo que no se le dio la importancia que ameritaba, porque si la evaluamos desde la perspectiva social, dice mucho de ese padre el que haya estado por 2 días buscando al presunto agresor de su hija y lo haya detenido mediante un arresto civil, que no es muy común que un ciudadano de a pie, pero en este caso un papá, que buscando ayudar a su hija, se haya dado a la tarea de hacer lo que probablemente le tocaría al Estado, a las fuerzas del orden del Estado. Y me parece curioso porque la estudiante de la universidad fue tocada por un pervertido sexual que mantuvo a la comunidad universitaria en tensión en las últimas semanas, y se desprende de la noticia que no era el primer caso. A raíz de esa situación con la estudiante, salieron más querellas de mujeres que fueron acechadas por este caballero. Y me parece curioso, Francisco y Miguel, cómo funciona lo que viene siendo y qué criterios o requisitos hay que cumplir para llevar a cabo un arresto civil. Un arresto civil. Sí. Sí, no, en efecto, y me parece, y debo señalar, bastante curioso que papá se haya dado la tarea de buscar y de cierta manera casar a la persona, al presunto, ¿verdad?, alegado y posible candidato a que se le impute de delito, y lo haya hecho de manera activa. Y eso supone varias cuestiones sociales, y antes de entrar de lleno en el derecho me gustaría yo plantear esto, que es que muchas veces el cuerpo de la uniformada, la policía, no carece de los recursos necesarios, o a veces no tiene el personal suficiente para entonces llevar a cabo estas investigaciones, ubicar a la persona y llevar los arrestos correspondientes. Así que esto tal vez en el futuro se vea, y se vea cada vez de manera más común. Uh-huh. Se vea que las personas tomen un rol activo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en efecto hay una regulación y el Código Penal establece los elementos y los requisitos necesarios para que una persona, un civil, un particular, ejercite un arresto de tal manera. ¿Qué valor le podría dar la justicia en el sentido de que fue papá, preocupado por el bienestar de su hija, quien haya llevado a cabo la acción? Y si eso tiene un peso cuando lo evaluamos desde el punto de vista jurídico,
que se tiene en consideración al momento de juzgar a este imputado de probarse las acciones que llevó a cabo. Es un punto bastante válido y a mí lo que me pudiera preocupar es el hecho que cuando tú arrestas a una persona pueden pasar distintas cosas y sabemos que cuando lo hace una policía o un agente de orden público tiene que salvaguardar ciertos derechos, en efecto tiene que decirle las advertencias de Miranda, esto que nosotros conocemos y hemos visto a lo largo de las películas y demás que lo hemos visto, tiene derecho a mantenerse callado, tiene derecho a tener un abogado, todo lo que diga poder ser usado en su contra. Pero cuando pasa un arresto civil, el arresto es completamente distinto porque no es una persona del orden público, no es una persona que está obligado a leerle sus derechos a la persona que está siendo arrestada, pero sí tiene que cumplir con un proceso y tiene que cumplir con unos requisitos. Y el Código Penal establece que las personas particulares van a poder llevar a cabo arrestos cuando el delito es un delito grave ocurrido en su inmediata presencia o cuando, sin haber sido ocurrido en su inmediata presencia, la persona que va a ejercitar el arresto tiene conocimiento o creencia de que la persona que está arrestando cometió un delito grave. Interesante. En este caso, cuando el papá arresta a este ciudadano, a este imputado o presunto agresor, tiene que comunicarse con las fuerzas de ley y orden, con notificarle, mira, realicé un arresto civil porque, según lo que habíamos hablado en tu oficina un poco más temprano, él no puede custodiar a ese presunto agresor mucho tiempo. En efecto, y así se establece, el derecho es claro en ese sentido, o sea, tiene que ejercitar ese arresto y tiene que rápidamente y sin dilación ninguna llevarlo ante las autoridades, ya sea llamando a la policía o él mismo llevándolo y transportándolo al cuartel más cercano. Pero no puede retenerlo de ninguna manera porque entonces ahí estamos entrando en otras implicaciones e incluso cuestiones constitucionales como pues la libertad, la autonomía y demás. O sea, estás limitando a esta persona de moverse y trasladarse libremente. Así que podría ser incluso un arresto que podría ser ilegal. Y es bien importante establecer dentro de las métricas, ¿verdad? O sea, poniéndolo en un contexto más genérico. O sea, realmente el ciudadano común, ¿verdad? Porque en este caso, papá por la frustración y el efecto detrás de lo que conlleva, ¿verdad? Tener que defender a su hija en este caso. Porque quizá en el caso de las otras víctimas, quizá no había una comunicación directa, pero papá tiene la comunicación con la hija y en base a eso es que papá toma la determinación de realizar este arresto. Pero en lo técnico, en lo simple, ¿será correcto realizar este arresto civil, exponer la vida, número uno, porque no sabemos cuán criminal puede hacer la otra persona a la hora de adjudicar cualquier cosa? O sea, hay muchos elementos. O sea, yo desde el punto de vista, en mi caso, yo soy enfermero, yo lo veo desde el punto de vista de afuera y cuando establezco la línea de decir, bueno, yo quizás sienta la frustración de querer realizar o trabajar algún área, pero hasta qué punto yo también expongo la vida mía, ¿verdad?, en ese sentido, sin necesariamente romper las leyes. No, en efecto. ¿Sabes? Porque, claro, la frustración de papá es evidente, ¿no? Es parte del proceso. ¿Qué papá o qué hermano o qué amigo no se sentiría frustrado ante el mismo? Pero, a su vez, también tenemos que ver los otros aspectos. Porque yo sigo siendo un ciudadano común, ¿verdad? No soy un agente de ley y orden, mucho menos, ¿verdad? Tengo superpoderes, ¿verdad? Para poder realmente, o sea, ¿hasta qué punto es legal poder realizar esto? Sí, no, el arresto a los efectos es completamente legal siempre y cuando se cumplan con los requisitos de yo tener la creencia de que la persona que voy a arrestar cometió ese delito grave o lo cometió en mi inmediata presencia. Así que el primer supone que yo conozco a la persona y su identidad, por mi parte, es verificable y yo sé o tengo creencia de que cometió un delito grave. Y el otro escenario es que sucede en caliente. El delito grave se acaba de cometer, yo tengo certeza de que la persona cometió ese delito y yo la arresto. Pero como tú bien señalas, Miguel, supone un riesgo, supone de igual forma un escenario potencialmente peligroso para la persona que va a ejercitar el arresto porque ante los ojos de la persona que va a ser arrestada, no es una persona con autoridad en ley para ejercitar un arresto. Y entonces se puede resistir, se puede presentar un altercado, pudiese estallar incluso hasta en violencia. La pregunta más simple que nos hacemos, y quizás el que está escuchando nos dice, ¿solo dejo pasar? No hago nada. ¿O sí realmente ejecuto a la hora de ver, ¿verdad?, esto que está sucediendo?
O sea, cuando nos ponemos en esa perspectiva, ¿qué es lo correcto en este asunto? Y claro, esto se trata de muchos asuntos, tanto morales, en lo ético, en qué es lo correcto, y a veces, ¿verdad? Entramos en esa línea, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, si yo como cliente llego a la oficina del licenciado Caraballo, llegué, me senté y le digo, mira, voy a ir a la casa de Juanito y allá voy a hacerle el arresto porque yo sé que él me está robando las gallinas del barrio? Pues ahí yo, Miguel, te tendría que detener en el sentido de que robar la gallina habría que ver si constituye eso un delito grave. Si no es un delito grave y no fue un delito cometido en tu inmediata presencia, pues no sería el vehículo legal idóneo. O sea, que no sería recomendable para mí, al menos, yo recomendarte que ejercites un arresto. Ya. Y a esto súmale que el país pasa por un sinnúmero de procesos. Actualmente, o sea, vivimos en un país en donde psicológicamente no estamos estables. En eso yo creo que todos podemos coincidir. Y sin duda alguna, ¿verdad? Los pacientes que tenemos en la calle, y me refiero a pacientes viéndolo desde el punto de vista de salud, ¿no? Pero hay muchas personas con la necesidad psicológica en donde no necesariamente buscan la ayuda de un psicólogo, no necesariamente van, ¿verdad?, donde los expertos para que puedan guiarlos. Adicional a esto, recuerdo que hace como unas semanas atrás hubo una noticia de una mujer que estaba arrestando a otra paciente, ¿verdad?, otra persona que también tenía problemas mentales y psicológicos y tuvo que, ¿verdad?, irse al arresto civil también porque le estaba robando algunas cosas. Sin duda alguna, cuando lo vemos así en este contexto, también tenemos que mirar este lado, o sea, hasta qué punto nuestra sociedad, las personas que nos rodean, que sin duda alguna no sabemos su estatus mental actualmente, pero sabemos que después de la pandemia muchas cosas cambiaron, ¿no? Las personas dentro de su espacio, ¿verdad?, de alguna manera u otra han hecho cambios y han demostrado, ¿verdad?, la necesidad que hay de buscar especialistas en la materia. Y obviamente, adicional a esto, cuando entramos al campo de la ley, la gente ya no tiene la misma tolerancia. O sea, prefieren decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a coger la justicia en las manos y voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? En este caso, papá lo hizo porque su hija, bajo la frustración, oye, ya pasó por el mal rato y papá decidió hacerlo. Pero la realidad del caso es que, gracias a Dios, aquí no pasó a nada mayor, ¿verdad? Aparte de la situación incómoda de la hija, y que papá, pues, decidió correctamente hacer el arresto y no pasó a mayores. Pero sabemos que hoy día la situación es tan compleja que en la que tú te puedas enfrentar con una persona, no sabemos si tiene un arma de fuego, ¿verdad?, o algún arma blanca, o de alguna manera u otra podemos salir, ¿verdad? O sea, se resiste a ese arresto, terminas tu herido. O sea, son tantos los factores que tenemos de riesgo. O sea, dentro del mismo, ¿verdad?, es un ámbito que es complejo, ¿no? Es complejo. Así que es sumamente interesante ver este aspecto. O sea, cuando entramos a la escuela de Derecho, Samuel, y aquí quizás tú me puedes arrojar luz, dentro de las clases y un sinnúmero de cosas que trabajamos, ¿cómo te preparan a ti, por ejemplo, para ir creando esta mentalidad de cómo se debe ejecutar en este aspecto? Exacto. Estaba pensando justamente en eso, en lo que decía el licenciado Francisco. Esta situación destapa otras necesidades sociales que tiene Puerto Rico. Como decía el licenciado, aquí falta policía. O sea, ellos no dan abasto de la misma manera que pudiesen faltar o que faltan profesionales de la salud, falta gente que ponga el orden. Y eso es clarísimo. En relación a lo que me preguntas, Miguel, cuando tú entras en primer año, por lo menos nosotros acá, de las primeras clases que tomamos es Derecho Constitucional. Y nos hablan de eso mismo que habló el licenciado, de los derechos que tiene el ciudadano, derechos constitucionales que tiene el ciudadano al momento de realizársele un arresto. Como mencionaba el licenciado, el papá en este caso de la perjudicada probablemente no conocía eso y no se le va a aplicar la ley de la misma manera que se le pudiera aplicar a un oficial del orden público, porque el arrestado no puede ir al tribunal a decir, mira, es que no me leyó los derechos, violó un derecho constitucional. Claro. O sea, que este escenario cambia ciertamente la realidad de ver el caso, que ahí entramos en lo que como nos preparan aquí, porque ya uno desde el primer año, desde el primer semestre, va conociendo algunos aspectos legales
que le favorecen al momento de ser imputado de algún delito o posible delito. Sí, esto es lo que llamaríamos, por ejemplo, cuando, ¿verdad? Y se los pregunto genuinamente, o sea, cuando vamos a la calle decimos, ese caso se cae rápido, porque quizás no siguieron los protocolos y eso. El debido proceso de ley, Sí, claro. el debido proceso de ley, ya. Sobre eso que menciona Samuel, es particularmente importante destacar que las protecciones constitucionales, aquellas protecciones que nosotros tenemos por virtud de nuestra Constitución, son principalmente oponibles frente al Estado. Uh-huh. Así que eso que menciona Samuel es precisamente lo que es. Yo puedo levantar mis protecciones constitucionales como regla general frente al Estado, entiéndase la policía, las agencias gubernamentales y demás, pero de manera especial y en casos de excepciones que yo puedo levantarlo frente a particulares. Y en este caso del arresto civil, él precisamente no podría levantar, me arrestó sin una orden. Ajá, esa defensa. Él no puede requerirle una orden porque él no es el Estado, él es una persona particular y como regla general esas protecciones constitucionales solo son oponibles frente al Estado. O sea, que él no pudiera, su abogado de defensa no pudiera argumentar en el tribunal, mira, es que se le violaron sus derechos constitucionales. Esa defensa, entiendo yo, desde mi punto de vista, pues no la pueden usar. No, habría que irse ahí más que nada a los elementos puramente estatutarios, entiéndase el Código Penal, que dispone sobre el arresto particular o el arresto civil. Que fue lo que mencionaste anteriormente, que tenía que cumplir con 2 criterios, que si los puedes repetir. Sí, el criterio sería que el delito sea cometido en su inmediata presencia o que no habiendo sido en su inmediata presencia haya sido un delito grave, un delito felony, y entonces la persona tenga creencia razonable para creer que quien está arrestando lo cometió. Oye, y si nos ponemos a pensar, el papá de esta muchacha no era un ignorante en el tema, porque él se cercioró de que la hija le confirmara que él era la persona que la había... Claro, no arrestó a alguien por arrestarlo. No, él le preguntó primero, le envió una foto, es él. Y cuando lo tenía cerca, él le hizo una videollamada a la hija y le dijo, ¿me puedes confirmar que es él? Porque lo voy a arrestar. En efecto, el papá tampoco lo hizo por hacerlo. Él se preparó y él sabía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien para que el caso no se cayera cuando fuera a verse, a dilucidarse en el tribunal. Y además de eso, surge de la noticia que a raíz de ese arresto pueden surgir más querellas en contra de este caballero. Claro. Oye, antes de continuar con la conversación, bien importante, estamos en Café Legal. Síguenos en las redes sociales, búscanos en derecho_pucpr.edu, ¿verdad? Para que entonces puedas conseguir nuestras redes, puedas interactuar con nosotros y de alguna manera u otra, ¿verdad? Poder traer temas a la mesa. Si te interesa, ¿verdad?, lo que estamos dialogando, déjanos en los comentarios esa información valiosa para que entonces podamos de alguna manera u otra, ¿verdad?, llegar a ustedes con diferentes temas. Lo que queremos es tocar un poco de lo legal en arroz y habichuelas, al criollo, como decimos en el campo, ¿no? Porque sabemos que en muchas ocasiones queremos entender los puntos de vista detrás de la parte legal, pero a la hora de la verdad, pues, no lo entendemos porque se habla con palabras muy elevadas y demás. La idea detrás de esto es que usted pueda entender, ¿verdad?, algunos de los aspectos simples que ocurren detrás de la mentalidad de aquellos que sirven, ¿verdad?, detrás del proceso de la ley. Así que, continuando con el tema, ya sabemos, ¿verdad?, que a esta persona se le echó una fianza de $150,000, la cual no prestó. Asumo que se mantiene detrás de la reja, entonces, en este caso, hasta que un juez determine lo contrario. La próxima pregunta entraría, y aquí quizás entraríamos en lo ético detrás del proceso, porque ocurre mucho detrás. Y entonces, la pregunta sería, tú como abogado, sabiendo la situación o las circunstancias que ha sucedido, ¿verdad?, detrás de este caso, ¿tú deberías defender a este ciudadano? ¿O por qué se debería defender? No, en efecto, esa es la pregunta que muchas veces nosotros como abogados tenemos que contestar. O sea, tú sabiendo que esto sucedió y tú sabiendo que esta persona lo cometió, ¿serías capaz de defenderlo? Y la respuesta es que sí. La realidad es que todo el mundo merece un debido proceso de ley, todo el mundo merece un día en corte, todo el mundo merece que el caso se le pruebe más allá de toda duda razonable y que no haya una violación crasa de sus derechos. Si la persona es o no culpable, no es un asunto que nosotros como abogados debamos dirimir o cuestionar y mucho menos juzgar. Eso lo juzgará el tribunal en su momento, ya sea por tribunal de derecho o por sus 12 pares que son del conocido jurado. O sea, que nosotros como abogados no estamos en una posición de juzgar, sino más que nada para defender los derechos y los intereses, que se le vele ese proceso y son un debido proceso justo.
en el tribunal. Y aún así, ¿verdad? Cuando se ven estas cosas en las redes, porque es lo típico que vemos, oye, ¿cómo Francisco está defendiendo a este criminal cuando evidentemente, ¿verdad? En lo obvio, él lo hizo, él realizó el crimen, tenemos toda la evidencia, o por lo menos para efectos del ojo público es lo que parece, ¿no? Cuando tenemos este tipo de casos, ¿verdad? Ya tú tienes toda esa evidencia en la calle, sabes que definitivamente la persona es culpable, ¿verdad? De alguna manera, o por lo menos lo aparente. ¿Cuál es la visualización que debe tener un abogado detrás, aún sabiendo que quizás tenga todas las de perder dentro de un caso como este? Sí, no. Debo empezar ahí señalando que en el tribunal, a mí no me gusta decir que los casos se ganan o no se pierden, la realidad es que uno va a hacer allí un trabajo y no hay una cosa que uno pueda calibrar como que ya en este caso perdí este caso, sino que uno va a hacer una labor allí de más que nada de defender los derechos e intereses. Así que yo no lo veo como que se pierde un caso por el mero hecho de que haya una convicción. Si yo pude, dentro de mi mejor posición, defender sus derechos e intereses, aunque al final recaiga una convicción, pero fue un caso justo en sus méritos, pues entonces yo entiendo que sí hice mi labor y sí cumplí. Sobre ese particular, Miguel, debo yo señalar que mencionaste varias cositas bien interesantes, porque a veces está el doble foro, y me explico. Se está juzgando un caso en los tribunales, pero se está juzgando un caso también en los medios y en la prensa. A veces hay más información en la prensa o en la calle, como mencionas, que la que se tiene en fiscalía o la que se tiene directamente en el tribunal. Y eso es particularmente peligroso porque al fin y al cabo, si ese caso va a caer ante 12 personas, que son los jurados, y esas personas se contaminaron, y digo contaminaron porque tuvieron acceso a evidencia extrínseca, y cuando digo evidencia extrínseca me refiero a evidencia que está y obra fuera del tribunal. Pues entonces estas personas ya tienen una idea, una concesión previa del caso antes de que se lleve y se presente toda la evidencia en el tribunal como se supone. Que debo señalar que el que tiene el peso de prueba y el que tiene que probar el caso, más allá de toda duda razonable, es el Estado a través de la Fiscalía. Comprendo. Miguel, Francisco, te pregunto, en este caso, cuando hablas de que se contamina el jurado, ahí incumpliría el derecho que tiene el acusado de tener un juicio justo. Porque si tú le das, como hemos visto sin número de casos en las redes sociales, en la prensa, que es culpable, ante el ojo público es culpable antes de ser juzgado. Sí, en efecto. ¿Hasta qué punto este acceso, esta accesibilidad a información, la globalización, la inmediatez de las redes sociales, de las noticias, de Facebook, de endy.com, hasta qué punto le juega en contra a los abogados de defensa e incluso al Estado? Sí, porque, como tú dices, el jurado ya puede venir contaminado. Sí. Y la decisión es llegar allí y tomarla. Sí, la decisión ya está tomada y eso es un reto grandísimo y yo siento que es un reto que no se ha abordado del todo. Y como bien señalas, la globalización, la inmediatez, lo ágil que se mueven las noticias hoy día, las redes sociales. O sea, no hay nada que no se sepa con suficiente inmediatez. O sea, si algo sucede hoy, todo el mundo en Puerto Rico ya lo conoce. Ipso facto al momento. Ipso facto al momento. Y al otro día ya es noticia vieja. Porque ya vienen otras nuevas noticias y viene una nueva información. Y es bien preocupante, sobre todo casos altamente mediáticos. Porque casos que se dilucidan y se juzgan, como les digo yo, en los dos foros. Se juzga en la prensa y se juzga en el tribunal. Son casitos donde el tribunal difícilmente va a poder garantizar al 100% ese debido proceso de ley y el juicio justo e imparcial. Al que tiene derecho. Al que tiene derecho a nivel constitucional, claro. Es interesante por lo que estábamos hablando, que hasta qué punto las redes sociales, el internet, nos pueden servir de beneficio porque nos ayuda, nos conecta, puede ser una herramienta útil para realizar diferentes tipos de trabajo en todos los aspectos de la vida, pero hasta qué punto también nos puede perjudicar, no solamente a nosotros, sino al ciudadano que se mete en cualquier tipo de problema. Sí, no puede ser un arma de doble filo. Así mismo es. No, definitivo, y más cuando hoy día la inteligencia artificial está rampante, o sea, desde todos los ámbitos, ¿verdad? Vemos que nos beneficia en muchos aspectos técnicos, ¿verdad? Y esto entraremos quizás más adelante en algún momento dado, de cómo la inteligencia artificial está ayudando en estos aspectos de la ley, ¿verdad? Dentro del proceso, pero es interesante comprender, ¿verdad? Todo lo que va detrás
del proceso legal. O sea, no es solamente el mero hecho de arrestarlo, sino todo el proceso que se lleva detrás de cámara, por decirlo así, para poder llevar un caso bien. Porque a la hora de la verdad lo que queremos, yo imagino, pensando yo como si fuera un abogado, yo lo que buscaría, más allá de yo entender que si es culpable o no es culpable, es defender a ese proceso, porque al final del día, si mi proceso se lleva bien, yo también estoy de alguna manera u otra defendiendo los derechos de la otra persona implicada, ¿no? Sí, no, en efecto, Miguel. Lo interesante de esto es que uno y el fin último de los tribunales es que se esclarezca la verdad. O sea, la realidad es que si el proceso se da como se supone y la prueba que se presenta en el tribunal es una que prueba los elementos constitutivos del delito, más allá de toda duda razonable, entiéndase que la persona que está juzgando queda enteramente convencido de que la persona es culpable, pues entonces se esclareció la verdad, se llegó al punto. Así que ese es el trabajo que se hace en los tribunales, buscar la verdad. Buscar la verdad. Oye, yo creo que más que nada, ¿verdad?, es entender ese proceso detrás para así poder, ¿verdad?, seguir esa búsqueda constante de cómo yo hago lo correcto detrás de este proceso de ley. En el caso de Samuel, ¿verdad?, Samuel está en ese desarrollo, está en ese aprendizaje. ¿Cómo de manera simple, ¿verdad?, tú entiendes que la Pontificia Universidad Católica en este aspecto de la ley ha ido generando en ti, porque ya de por sí tú venías con el interés de estudiar Derecho, pero cómo has ido evolucionando al pasar estos semestres? Muchos ya abogados me comentaban de que entrar a la facultad, a la escuela de Derecho, sea cual fuera, te iba a cambiar la manera de ver las cosas, te cambia la perspectiva, te cambia quizás la manera, porque inconscientemente todos nosotros juzgamos. Como ciudadanos comunes nosotros juzgamos y tomamos decisiones y, como dice el licenciado, pasamos juicios sin tener quizás la expertise o, no sé, el conocimiento. La Universidad Católica y la Facultad de Derecho te prepara, te va cambiando, te cambia la manera de ver las cosas, te enseña a ser un poco más paciente, a ver las situaciones desde dos perspectivas, no solamente desde un solo foco. O sea, te abre esa visión, te la hace más panorámica para que tú veas la situación desde un punto de vista de que no porque la gente diga que fulano es culpable, tiene que ser culpable. Y como dice el licenciado, al final del día, el rol de la justicia es eso mismo. Justicia. O sea, no podemos juzgar porque siempre hay dos caras en la moneda, siempre hay dos historias que contar y dos historias que escuchar. Y la universidad, la Facultad de Derecho, te va ayudando a ampliar ese campo de visión. ¿Cuánto tiempo tenemos, Miguel? No, ya estamos cerrando esto. Estamos cerrando. Porque es importante lo que hablábamos de las redes sociales, que se quedó el pendiente, el caso de la mujer que fue acusada de la pornovenganza. De la pornovenganza, sí. Y lo hizo a través de las redes sociales. No, sí. Definitivamente eso es un tema que podemos abarcar y podemos estar un buen rato hablando, pero ya sabemos que ya estamos llegando al final. Oye, bien importante, Samuel. Hoy hay jueguito del BCN para los que siguen el baloncesto superior nacional. Hoy están los Osos contra los Piratas, Capitanes contra los Gigantes. ¿Predicciones ahí? Hay cruces interseccionales porque Quebradilla juega contra Manatí, que están en secciones diferentes, y Arecibo juega contra Carolina, que no están en la misma sección. Si me dejo llevar por mi gusto, pues yo diría que gana Quebradilla y gana Carolina, pero hay que ver. La liga está buena. La liga está bien buena. La liga está buena. Bien buena. Ya estamos próximos a la LAI, así que tenemos que estar bien pendientes también a lo que los pioneros están realizando detrás de ese proceso. Pero hasta aquí nos dio el tiempo, caballeros. La conversación estuvo buena. Lo que queremos es ir desarrollando estos temas de tal manera que cada uno de ustedes que nos está escuchando allá se sienta conectados con nosotros y quizás de momento genere esta garata entre ustedes mismos, como que no, yo no pienso esto, pienso aquello. De esto se trata este proceso, ¿no? Así que, sin más que agregar, gracias, muchachos. Todos los espacios que tengamos así, ¿verdad? Francisco, el licenciado Francisco Caraballo y Samuel Díaz Candelaria va a estar con nosotros. Próximamente se nos debe agregar otra persona más adicional para tener, ¿verdad?, esta mesa completa y traer
más temas a la mesa. Así que si de momento tienes alguna sugerencia, búscanos en nuestro Instagram, derecho_PUCPR. Síguenos en nuestra página oficial derecho.pucpr.edu para que puedas conectar con nosotros. Y sin más que agregar, esto ha sido Café Legal. Agradecido, Miguel. Buenas tardes.